Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es La cosmovisión bíblica. Para poder entender o comenzar a analizar cómo es la cosmovisión reflejada en la Biblia, lo primero que necesitamos saber es qué significa cosmovisión. La palabra cosmovisión quiere decir visión del mundo. Esto es la perspectiva, concepto o representación mental que una determinada cultura o persona se forma de la realidad. Por lo tanto, una cosmovisión ofrece un marco de referencia para interpretar la realidad o el mundo en el que vivimos. Y este marco de referencia contiene creencias, perspectivas, nociones, imágenes y conceptos. Por lo tanto, hoy vamos a entender la cosmovisión bíblica y la cosmovisión de Jesús. Comencemos. Lo más probable es que a estas alturas ya te estés preguntando si acaso la cosmovisión bíblica no es la misma que la cosmovisión de Jesús. Y la respuesta corta es no. Lamentablemente, la religión ha creado toda una idea errada de que si algo está en la Biblia o es bíblico, entonces está bien. Y es algo que debemos imitar, aceptar, creer y o hacer porque viene de parte de Dios para nosotros. La palabra bíblico significa algo perteneciente o relativo a la Biblia, pero no necesariamente implica que todo lo que sea perteneciente o relativo a la Biblia es correcto o de acuerdo con la cosmovisión de Jesús. Ahora, vamos a analizar algunas evidencias de por qué no todo lo que es bíblico es necesariamente correcto o debemos aceptarlo, imitarlo, creerlo o pensar que es la voluntad de Dios para nosotros. Por ejemplo, vamos a la historia de Job. En el capítulo 1 vemos que Satanás en un solo día le quitó o destruyó todas las posesiones y siervos de Job e incluso mató a sus 10 hijos. Ahora, lo primero que notamos en esta porción de la historia es que uno de los mensajeros, al darle la noticia a Job de que un fuego había quemado a sus rebaños de ovejas junto a los pastores, él aseguró que fue un fuego de Dios que cayó del cielo. Y la pregunta sería, ¿fue Dios el que mandó desde el cielo el fuego que quemó a las ovejas y a los pastores? Por supuesto que no. Pero la narración misma deja bien claro que fue Satanás el que lo hizo. Sin embargo, la Biblia registra el testimonio errado del siervo como algo cierto, porque tanto Job como su esposa y sus amigos creyeron que Dios fue el que lo hizo. Ahora, ¿qué resultado dio esta falsa noticia del siervo o la creencia de que Dios fue el que destruyó con fuego? Pues que tanto Job como su esposa y sus amigos confirmaron la cosmovisión establecida por su cultura de que los juicios de Dios y su justicia son retributivos. De hecho, en el versículo 21, Job dijo: «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová Dios y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». Y yo te pregunto, ¿estuvo correcta esta declaración de Job? Por supuesto que no. Primeramente porque esta declaración fue dicha por causa de una información errada que Job recibió del mensajero que le dijo que Dios fue el que mandó el fuego destructor. Y en segundo lugar, porque esta declaración es solo el resultado de una cosmovisión que fue heredada a la humanidad en el huerto del Edén, cuando la serpiente le hizo creer al hombre que Dios iba a destruir o a retribuir su desobediencia con muerte. De ahí en adelante vemos que en todo el Antiguo Testamento se cree que la justicia de Dios es retributiva, o lo que es lo mismo, si haces lo bueno, te bendice y te da vida. Y si haces lo malo, te maldice y destruye. Ahora, vamos a hacernos otra pregunta. ¿Qué justicia enseñó Jesús? ¿Una justicia retributiva como la que está expresada en todos los escritos del Antiguo Testamento, o una justicia restaurativa? Vamos a utilizar dos ejemplos solamente. El primero es la historia de la mujer adúltera que fue llevada frente a Jesús en Juan 8, del 1 al 11. Si ustedes leen la historia, notarán que aquellos que la acusaban, diciendo que la ley dada por Moisés los mandaba a apedrearla, se estaban basando en una justicia retributiva.
donde el pecado de adulterio se pagaba con la muerte del pecador. Sin embargo, Jesús no apoya el uso de esta justicia, sino que les dice que si hay uno de ellos que esté libre de pecado, entonces que tire la primera piedra para matarla, e inmediatamente todos los acusadores se fueron. Al final, Jesús nunca retribuyó el pecado de esta mujer con condenación y muerte, sino que la restauró, perdonándola por sus pecados y dándole vida. El segundo ejemplo lo encontramos en el mismo momento de la muerte de Jesús. Todos los que estuvieron presentes en ese momento, de una forma u otra, fueron culpables de asesinar a un inocente que, para colmo, resultó ser el Hijo de Dios. Algunos idearon la mentira para inculparlo. Otros gritaron para apoyar su sentencia. Otros la llevaron a cabo y otros simplemente salieron corriendo a esconderse mientras miraban de lejos. Pero al final, todos tuvieron algo que ver con la muerte de Jesús o el Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús, desde la cruz, no retribuyó con condenación y muerte a ninguno de los presentes. Algo que bien hubiera podido hacer si la justicia de Dios fuera una justicia retributiva, como creyó Job y como creían todos los que se encontraban ahí. En cambio, una vez más, Jesús reveló al mundo y a todo el universo que la justicia de Dios es restaurativa, porque mirando al cielo, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Y yo te pregunto, ¿la cosmovisión de Jesús con respecto a la justicia de Dios fue la misma cosmovisión que tuvieron Job, su esposa, sus amigos, los patriarcas, los profetas, todos los escritores del Antiguo Testamento y los religiosos y personas que vivieron en su tiempo? ¿Es bíblica la justicia retributiva o la Biblia enseña la justicia retributiva? Ahora, ¿Jesús aplicó alguna vez la justicia retributiva o retribuyó Jesús con condenación y castigo a alguien por sus pecados? ¿Qué te dice esto en cuanto a creer, aplicar o enseñar todo lo que aparece en la Biblia simplemente porque es bíblico? Piensa en cómo el siervo de Job asumió que si el fuego caía del cielo, entonces tenía que ser mandado por Dios. Y lee 2 Corintios 11:14. ¿Por qué crees que Satanás se disfraza de ángel de luz? ¿Desde cuándo crees que Satanás lleva disfrazándose o haciéndose pasar por ángel de luz? ¿Sabes cuántas veces el Antiguo Testamento dice que un ángel de Dios destruyó o mató a cientos de miles de personas? ¿Cómo las personas que presenciaron al ángel destruyendo y matando pudieron determinar que ese ángel fue ciertamente enviado por Dios? ¿Acaso no será que de la misma manera en que el siervo de Job asumió que si el fuego cayó del cielo tuvo que venir de Dios, así también los escritores del Antiguo Testamento asumieron que si el ángel tenía una apariencia de luz, tuvo que ser enviado por Dios? ¿Cómo es que Dios ejerció una justicia retributiva por medio de un ángel que mató y destruyó en el Antiguo Testamento, mientras que Jesús reveló en el Nuevo Testamento a un Dios cuya justicia solamente restaura a los pecadores? Estoy seguro que con la serie de preguntas que hice en la sección anterior, muchos de ustedes se quedaron pensando, o tal vez argumentando en sus mentes, que si la Biblia dice que un ángel de Jehová mató y destruyó, entonces no pudo ser Satanás disfrazado de ángel de luz, porque toda la Biblia es inspirada por Dios. Y Dios dijo que fue su ángel. En otras palabras, la típica expresión de escrito está. Sin embargo, quiero invitarte a analizar uno de los textos más citados sobre la inspiración de la Biblia. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es el único texto que dice claramente que la Biblia en su totalidad es inspirada por Dios. Podemos encontrar uno que otro texto que lo infiera indirectamente, pero nunca tan claro como este. Es por eso que cada vez que vamos a probar la inspiración de la Biblia, siempre lo citamos. Ahora, ¿será que eso fue lo que Pablo le quiso decir a Timoteo? ¿Será que Pablo quiso enseñarle a Timoteo que cada declaración de la Biblia es una expresión de la voluntad de Dios? ¿Será que Pablo quiso decir
que los hombres que escribieron los diversos libros de la Biblia en ningún momento usaron sus propias ideas y cosmovisión al escribir esos libros, sino que Dios simplemente los movió a escribir cada palabra exactamente como Él quería. Lamentablemente, este es uno de los textos más manipulados y alterados por los traductores bíblicos. La primera manipulación que le hicieron a este pasaje fue dividir en 2 versículos algo que Pablo dijo en una sola oración. Ahora, quizás esto parezca no tener ningún tipo o ninguna importancia a simple vista. Sin embargo, al separar esta oración en 2, se creó la oportunidad de cambiar su sentido original y se facilitó la introducción de verbos y alteraciones innecesarias que nunca debieron estar en esta oración porque no fueron la intención de su autor. De hecho, hay traducciones bíblicas que colocan un punto al final del verso 16 y comienzan una nueva oración en el verso 17. Algo que inmediatamente coloca el verso 16 como una idea independiente y completa, cuando en realidad no lo es. Ahora, la razón principal por la que el verso 16 no es una idea completa y su significado es también incompleto sin el verso 17 es porque en el texto original no existen verbos que indiquen una acción en esa primera parte de la oración. Por lo tanto, gramaticalmente hablando, ninguna oración es completa o expresa una idea completa si carece de verbos. Eso quiere decir que el objetivo de Pablo al escribir esta oración registrada en los versos 16 y 17 de su segunda carta a Timoteo no fue probar, enfatizar, destacar o enseñar la infalibilidad de la Biblia al decir que todas las escrituras son inspiradas por Dios, sino probar, enfatizar, destacar o enseñar a Timoteo cómo el hombre de Dios llega a ser maduro y equipado para toda buena obra. Ahora vamos a analizar algunas evidencias para sostener esta declaración. Número 1, ya dijimos que la primera parte de la oración, que es el verso 16, no contiene ninguna forma verbal en su estructura gramatical. Por lo tanto, eso la subyuga a lo dicho en el verso 17 como sustento o apoyo para la acción o la fuerza de la oración que está en la conjugación verbal del verbo de la palabra exartizo, que significa capacitar o equipar perfectamente, en este caso al hombre de Dios, para toda buena obra. Número 2, Pablo en el verso 16 no estaba refiriéndose a toda la escritura o a todo el volumen de libros conocidos hoy como el Antiguo Testamento y asegurando que fueron inspirados por Dios, sino que Pablo estaba refiriéndose a cada escrito religioso o no religioso que es inspirado por Dios. La palabra que siempre se traduce como escritura con mayúscula por la gran mayoría de los traductores bíblicos es grafé, que significa una escritura, cosa escrita, un documento, y era usada tanto para escritos seculares como para escritos de connotación religiosa. Y digo era usada porque el problema es que desde la Edad Media el significado de la palabra escritura se ha reducido. Hoy en día cualquier persona que escuche o lea la palabra escritura inmediatamente asume que se refiere a una categoría muy limitada de escritos, o sea, la Biblia. Pero no era así en el tiempo de Pablo. Pero hay algo más, y es que en el Nuevo Testamento, cada vez que se utiliza la palabra grafé para referirse específicamente a los escritos de la ley y los profetas, o a lo que conocemos hoy como el Antiguo Testamento, siempre la precede el artículo griego ho, que significa él, la, este, ese, uno, él, ella, etc. Por ejemplo, Mateo 22:29 dice: Jesús les respondió: el error de ustedes es que no conocen las, artículo o, escrituras, grafé en plural. Porque por lo general cuando se habla del Antiguo Testamento, escrituras aparece en plural, no en singular. Ahora cuando aparece escritura en singular, para hacer referencia a un escrito específico de todo el volumen de los libros proféticos, entonces es precedida por un pronombre, como en el caso de Marcos 12:10, donde Jesús dice: ¿no han leído ustedes esta, que es el pronombre hutos, escritura, que es grafé en singular? Porque Jesús está citando una porción específica de las escrituras del Antiguo Testamento.
Sin embargo, en el caso de 2 de Timoteo 3:16, no aparece en los textos originales el artículo ho delante de grafé, que por cierto está en singular y no en plural, y estando en singular tampoco la precede el pronombre hutos, como en el ejemplo de Marcos 12:10. Por lo tanto, la gran mayoría de las versiones en español, para no decir todas, están alteradas o manipuladas al añadir el artículo la delante de escritura y luego el verbo es delante de la expresión inspirada por Dios. Número 3. Según la opinión de varios teólogos y eruditos en los lenguajes bíblicos, como Adam Clarke, la primera palabra del verso 16, que es el adjetivo paz, se debiera traducir como cada y no como toda. A.T. Robertson, erudito del Nuevo Testamento y griego, afirmó en su comentario sobre 2 de Timoteo 3:16 que debido a que la palabra grafé no está precedida por el artículo definitivo ho, la manera correcta de traducir el adjetivo paz es como cada. Por lo tanto, el texto debería decir: cada escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, etcétera, etcétera, etcétera. En resumen, Pablo comienza diciéndole a Timoteo en el verso 15 que persiste en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, que él aprendió desde niño. Y ahí estaba incluyendo todos los escritos proféticos y la Torá. Sin embargo, en el verso 16, Pablo se enfoca en hablarle a Timoteo de partes o escritos muy específicos dentro de toda la Biblia o los escritos sagrados. Y esos escritos específicos son aquellos que han sido inspirados por Dios, o dicho de una manera más literal, son aquellos escritos que registran esas palabras respiradas o exhaladas por Dios. Esta expresión tiene mucho que ver cuando Dios creó al hombre y sopló o exhaló en él neshama, aliento de vida. Por lo tanto, podemos entender que este grupo de palabras específicas a las que Pablo se refiere en 2 de Timoteo 3:16 son palabras que tienen neshama, aliento de vida. Y estas son las palabras de Jesús, porque como bien dijo Pedro una vez a su maestro, solo tú tienes palabras de vida eterna, Juan 6:68. Es por eso que estas palabras cargadas de vida pueden preparar a los siervos de Dios, equipándolos perfectamente para toda buena obra o para ser propagadores de vida y no de condenación y muerte, como dice el verso 17. Y yo te pregunto, ¿no crees que es una idea demasiado peligrosa el afirmar que todo lo que ha sido dicho y escrito en la Biblia ha sido inspirado por Dios? O lo que es lo mismo, que cada declaración hecha y plasmada en la Biblia fue directamente dada por Dios a la persona que la dijo o la escribió. Piensa en lo que vimos en el primer bloque sobre el siervo que afirmó que el fuego que cayó del cielo lo había mandado Dios para destruir a las ovejas y a los pastores de Job. ¿Acaso fue Dios el que inspiró a ese siervo a decir semejante mentira? ¿Qué tal la declaración que hizo Job alabando a Dios por haberle dado todo y habérselo quitado también todo? Incluso la vida de sus hijos. Fue Dios el que inspiró a Job a creer y declarar algo que él no había hecho. ¿Y qué podemos decir de los libros de las crónicas de los reyes? Necesitaban ser inspirados por Dios aquellas personas que registraban los hechos históricos que iban sucediendo en cada reinado de Israel y Judá. ¿Qué inspiración se necesita para registrar el año del nacimiento de un rey, sus padres, a qué edad comienza su reinado, las reformas y batallas que ganó o perdió y el año de su muerte? ¿Crees que todo lo que está escrito en la Biblia nos prepara o equipa perfectamente para desarrollar en nosotros buenas obras que favorezcan o den vida a nuestro prójimo? Por solo citar un ejemplo, de los cientos o miles que existen en la Biblia, lee Salmo 137:9. ¿Acaso reventar a los hijos de nuestros enemigos contra las rocas es un consejo que nos equipa perfectamente como siervos de Dios para obrar el bien o para dar vida a nuestro prójimo? Tal y como dijimos en la primera parte de este estudio, el entendimiento de la justicia de Dios es uno de esos conceptos en los que más se nota la diferencia entre la cosmovisión bíblica o humana y la cosmovisión de Dios o del reino de los cielos. Romanos 5, el verso 15 en adelante comienza diciendo: pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos?
Déjame hacer una pausa por un momento y asegurarme que estamos entendiendo bien lo que Pablo está diciendo aquí. Noten ustedes que Pablo comienza dándonos el dato de la magnitud o el alcance que tuvo la transgresión de Adán. Y según él, ese alcance fue la muerte de todos los hombres. Sin embargo, Pablo dice que el alcance de la gracia de Dios no tiene comparación alguna con la transgresión de Adán. Y fíjense que si no tiene comparación alguna, es precisamente porque el alcance de la gracia de Dios es muchísimo más grande que el alcance de la muerte que vino por medio de Adán. Y yo te pregunto, ¿cómo podemos entender esto por medio de la cosmovisión que la religión tiene de los salvados, donde son pocos los que se salvan y muchos los que se pierden? ¿Acaso al decir que son muchos los perdidos y pocos los salvados, no estamos diciendo lo opuesto a lo que Pablo dijo en este verso? Analiza conmigo, si al final del tiempo los salvados son pocos y muchos los perdidos, entonces el alcance de la transgresión de Adán fue muchísimo más grande que el alcance de la gracia de Dios. Y eso no es lo que dice el texto. Por otra parte, si el alcance de la transgresión de Adán fue traer muerte para toda la humanidad, sin excepción de nadie y sin el consentimiento o aprobación de alguno de nosotros, entonces, ¿a cuántos tiene que alcanzar la gracia de Dios si, según Pablo, tiene un alcance mucho más grande que la transgresión de Adán? Vamos a dejarlo hasta ahora, por aquí. Y sigamos con el verso 16 que dice: tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Y continúa diciendo, verso 17, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Esto es fascinante porque la cosmovisión bíblica que se encuentra en todo el Antiguo Testamento y que luego manifiestan los fariseos, escribas, doctores de la ley en el tiempo de Cristo, es que la justificación se alcanza por las obras de la ley o la obediencia perfecta a los mandamientos de Dios. Y que este privilegio fue dado solamente a un grupo selecto o escogido por Dios, que fueron los descendientes de Abraham. Sin embargo, en esta cosmovisión del reino que está presentando Pablo, número 1, la justificación es el resultado de la abundante gracia de Cristo para la humanidad, no un grupo selecto de personas. Número 2, de la misma manera en que la muerte pasa a todos los hombres por el pecado de uno, así también pasa a todos los hombres la abundancia de la gracia y el don de la justicia que repercute en vida por medio de Jesucristo. Y número 3, en la cosmovisión del Antiguo Testamento vimos que la justicia era retributiva. En cambio, noten que Pablo dice que el don de la justicia hace que reinemos en vida. Por lo tanto, Pablo pone la justicia de Dios como el medio por el cual la gracia de Dios nos justifica y nos da vida. En otras palabras, en la cosmovisión de Pablo, la justicia de Dios es restaurativa, no retributiva. Y esto lo confirma en los siguientes versos. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Versos 18 y 19. Dicho de otra manera, la justicia de Dios no es lo que te condena. De hecho, Pablo deja claro en el verso 16 que es el pecado lo que nos trae juicio y condenación, no la justicia de Dios, porque la justicia de Dios solamente trae salvación y vida. Finalmente, para que no quede más duda sobre la justicia de Dios, Pablo termina diciendo en el verso 21, para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. En otras palabras, es la justicia de Dios la que hace que la gracia reine para vida eterna mediante Jesucristo.
Y yo te pregunto, ¿logras notar la diferencia tan marcada que existe entre la cosmovisión del Antiguo Testamento y la cosmovisión del reino de los cielos? Ahora, si tú crees que la justicia de Dios es retributiva o que te paga con vida o con muerte según tus obras de obediencia, entonces tu cosmovisión es bíblica sin lugar a dudas. Pero, ¿es esa la cosmovisión del reino de los cielos en cuanto a la justicia de Dios? Para el bonus de esta semana quiero tocar un punto que es presentado en la lección de esta semana y que me resultó bien curioso. Según el autor, el Apocalipsis habla de dos importantes globalizaciones antes de la segunda venida de Cristo. Una es la globalización del error y la otra es la globalización de la verdad. Ahora, el punto es que aquellos que se pierdan será por creer en errores doctrinales o tener doctrinas erróneas, mientras que aquellos que se salvarán son básicamente aquellos que tienen la verdadera doctrina o una doctrina sin nada de error. Ahora, estos dos errores importantes que harán que las personas se pierdan y no sean salvas son la inmortalidad del alma y la santidad del domingo. Y yo te pregunto, ¿en qué parte del Evangelio de Jesucristo, que en Apocalipsis es llamado el Evangelio eterno, nosotros somos salvos por creer en una doctrina que esté libre de errores? El Evangelio que predicó Jesús, que predicaron los apóstoles y que predicó el cristianismo en sus primeros siglos, decía que somos salvos por nuestras creencias doctrinales o que somos salvos por gracia. ¿En qué parte del libro de Apocalipsis se habla de un grupo que se pierde por tener doctrinas erradas, en especial por creer en la inmortalidad del alma o que el día de reposo es el domingo? ¿Dónde se mencionan las doctrinas de la inmortalidad del alma y la santidad del domingo en todo el libro de Apocalipsis? O tan siquiera en la Biblia como una señal de aquellos que se pierden. Quizás yo estoy leyendo el libro de Apocalipsis equivocado, pero en el último libro de mi Biblia no se dice que somos salvos por creer en una doctrina verdadera o que nos perdemos por creer en una doctrina errada, y mucho menos menciona las doctrinas de la inmortalidad del alma y la santidad del domingo como los dos grandes errores doctrinales del fin del tiempo con el que el dragón engañará al mundo. Ahora, creo que la pregunta más importante que deberíamos respondernos es ¿qué papel juegan nuestras creencias? Estoy casi seguro que esto te puede haber pasado a ti también, pero por lo menos en mi caso, constantemente me llegan comentarios de personas diciéndome que me voy a perder por lo que estoy enseñando, que es lo mismo que decir que me voy a perder por lo que yo creo. Pero no solo eso, sino que me van más allá y me han dicho todavía que necesito arrepentirme antes de que sea demasiado tarde de estas cosas que creo, para volver a creer en lo mismo que esa persona que me está amonestando cree. Ahora, las implicancias de esto son las mismas que me encontré en la lección de esta semana. Y es que de alguna manera no somos salvos por gracia o a través de la justicia de Dios, como vimos en Romanos 5, sino que somos realmente salvos por creer la doctrina verdadera y nos perdemos por creer una doctrina errada. Y esto es otro evangelio, pero no es el evangelio de Jesucristo. Si la gracia de Cristo manifestada en su amor, dice Primera de Pedro 4:8, que cubre o perdona multitud de pecados, ¿acaso no puede cubrir mis creencias erradas o mal infundadas? ¿Acaso una creencia errada me aleja más de Dios que mis pecados? Y si la multitud de mis pecados no son suficientes como para que Dios me niegue su amor o su gracia, porque como dice Romanos 5:20, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿cómo es posible que una creencia errada me cancele la gracia de Dios y su amor, que perdona multitud de pecados, pero no mi creencia equivocada? ¿Se dan cuenta de la incoherencia detrás de toda esta idea? Tú no tienes que estar de acuerdo conmigo. En cambio, yo te voy a decir el papel que juegan las creencias en mi vida cristiana. Y tú determinas si hay algo que puedes aplicar de esto. Primeramente, mis creencias vienen como resultado de conocer a Dios por medio de Jesús. A medida que voy conociendo a Dios, por medio de las enseñanzas de Jesús y de su revelación registrada en los evangelios principalmente,
voy estableciendo creencias que más bien funcionan como valores y principios que van modificando mi cosmovisión. Por ejemplo, Jesús en todo momento presenta una actitud que no conlleva violencia de ningún tipo. Una actitud de perdón y amor incondicional hacia los pecadores e incluso hacia aquellos que son sus enemigos. Pero no solo eso, sino que Jesús establece el principio de que verlo a Él es ver al Padre, que escuchar sus palabras es escuchar las palabras del Padre, que su voluntad es la voluntad de su Padre que está en los cielos y que Él no hace nada sin que lo haya visto del Padre. Por lo tanto, esto y muchas cosas más que dijo Jesús me llevan a creer de que Dios o el Padre es exactamente como Jesús. Y si Jesús no condenó, no castigó, no destruyó o mató a nadie con fuego, aún teniendo la oportunidad de hacerlo con el incidente de Santiago y Juan, entonces el Padre o Dios tampoco condena, castiga o destruye o mata a los pecadores que no lo acepten, y mucho menos quemándolos con fuego. Eso es una creencia mía que viene como resultado de conocer a Dios por medio de la revelación de Jesús. Sin embargo, esa creencia actúa como un principio o un valor que cambia mi cosmovisión, porque me lleva a no ejercer ningún tipo de violencia contra mis enemigos, o a no condenar a los que me han hecho daño, a no buscar la manera de pagarle con algún castigo por lo que me hicieron, y mucho menos a buscar la manera de destruirlos y perjudicar sus carreras y familias, aun cuando lo han hecho conmigo. En resumen, mis creencias no me salvan, sino que me llevan a establecer principios y valores que me permitan relacionarme mucho mejor con mi prójimo. Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero que de alguna manera hayas podido ver que aunque una cosmovisión sea bíblica, no significa necesariamente que esté de acuerdo con la cosmovisión de Dios o del reino de los cielos. Recuerda que es la justicia de Dios la que te salva, te perdona, te extiende su gracia y te restaura. Es por eso que 2 Corintios 5:21 dice: al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Tú y yo somos hechos justicia de Dios en Cristo. Número 1, porque es por su justicia que somos perdonados, restaurados, etc. Y número 2, porque una vez que somos perdonados y restaurados, nos convertimos en replicadores de la justicia de Dios en el mundo. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.